Hola, buenas tardes. Yo soy Jato Cebes Carlos Manuel y empezaré a hablar sobre los niveles de comunicación. Para hablar de los niveles de comunicación, nos tenemos que ir desde lo más alto hasta lo más pequeño, ¿no? Entonces, vamos a ir en un triángulo invertido y para empezar tendremos el nivel macrosocial. Entonces, ¿qué tenemos en el nivel macrosocial? Para el nivel macrosocial hay que definir la cultura como un fenómeno de comunicación. Más en nuestros tiempos. Si de por sí ya mucho antes ya era un mundo globalizado, hoy en día lo que tenemos con internet es simplemente otra cosa, ¿no? Entonces, lo que tenemos en el nivel macrosocial son los medios de comunicación masivos, como lo que antes era un periódico o lo que era la televisión, ¿no? Que era el sistema de comunicación masivo por excelencia. Si querías transmitir un mensaje, te ibas directo a la televisión, ya sea un comercial, un mensaje, un programa o una sección de noticias, lo que fuera. Era el nivel por excelencia la televisión. Hoy en día ya bajó un poco la televisión, el nivel de la televisión, de la importancia de la televisión, pero sigue siendo relevante. Lo que hoy tenemos, que es mucho más importante que esto y que todo, es el Internet. En nuestro mundo interconectado, nuestro mundo globalizado, tenemos este Internet que nos permite tener referencias de otros países, nos permite conocer otras culturas, nos permite viajar súper fácil, súper rápido. Entonces, se ha vuelto el medio de comunicación masiva por excelencia. Y en el nivel macrosocial esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en el nivel macrosocial vamos a tener que enviar un mensaje no solo a un grupo, sino a una sociedad entera. Y con sociedades a veces no nos imaginamos el tamaño de una sociedad, ¿no? Pero una sociedad puede ser una región entera, ya sea en México tenemos varias regiones, norte, centro, sur, puede ser una región entera, o no solo una región entera, un país entero, o no solo un país entero, un continente entero. Entonces, el ejemplo más claro de esto, que lo tenemos muy claro hoy en día, es el comercial este que ha salido por todos lados del refresco mexicano, ¿no? Este refresco en su comercial busca mucho el impacto social del mexicano, ¿no? De todo, transmitir todo lo que es nuestra cultura, que es lo que decíamos al principio, transmitir toda esta cultura de lo que es ser mexicano, de la charrería, del canto, de los bailes, del folclore. Entonces, ahí es donde vemos ese nivel macrosocial, que es un mensaje dirigido ahora sí que a toda la nación. También lo podemos ver en los informes presidenciales, en todas aquellas cosas políticas que le competen a todo el país, ¿no? Y así como hay cosas en este país, va a haber otras en otro país que solo a ese país le competen, ¿no? Y va a haber cosas más dirigidas a un mundo completamente global que a todo el mundo nos importa. Entonces, para continuar, tenemos el nivel microsocial, que ya damos un pasito más abajo, ¿no? Aquí encontramos pequeños grupos, instituciones y organizaciones, como lo pueden ser instituciones gubernamentales o alguna empresa, ¿no? Y a ellos ya no les interesa que todo el mundo se entere de sus cosas, ¿no? Solo ciertas. Entonces, ¿qué tenemos en una empresa? Pues a lo mejor alguna empresa va a hacer algún informe o va a realizar algún aviso, pues es ahí donde se lleva a cabo el nivel microsocial. ¿Por qué? Porque ese aviso se va a dar por toda la empresa, a todos los trabajadores, a todos los segmentos, pero obviamente nosotros que no estamos dentro de esa empresa, jamás nos va a llegar, ¿no? O sea, nos llegará por algún externo, pero en nosotros no tendría ese impacto. Para seguir, tenemos las organizaciones, que en estas podemos ver que existe una estructura súper organizada y realizan funciones gracias a los nexos y sus redes jerárquicas. En este punto vamos a encontrar que la jerarquía lo es todo, ¿no? ¿Por qué? Porque influye directamente en el flujo y el sentido de la información del mensaje, ¿no? Entonces, a este nivel tenemos que hay trabajadores, hay jefes y está ya los dueños, los meros patrones, ¿no? Entonces, depende del tipo de información que vayamos a dar, es de dónde va a ir. Si es un
algo de los trabajadores con respecto, yo qué sé, en una industria, ¿no? Tenemos a los trabajadores quejándose de que una máquina no sirve. Entonces ellos le pasan la información al jefe de esa área, ¿no? Y el jefe de esa área se lo pasa a su supervisor de esa área, ¿no? Y de ahí se sigue hasta arriba y ya el de hasta arriba autorizará si comprar o no comprar o reparar una nueva máquina, lo que sea, ¿no? Entonces, y tenemos el caso de viceversa, en el que el jefe va a ser el que da el mensaje hacia abajo, de que la producción no es la correcta, tenemos fallas en la producción, el producto no está bien, y se va poco a poco, ¿no? Tenemos esa clara ejemplo del regaño y del regaño y del regaño, cómo se va yendo hasta que llega hasta el trabajador, ¿no? El pobre trabajador hasta abajo, y es el que tiene la culpa al final, ¿no? Pero así es como vemos las organizaciones, como una comunicación jerárquica. Para continuar, tenemos los pequeños grupos, ya estamos en lo más bajo, básicamente. Y en los pequeños grupos también vamos a encontrar una jerarquía, pero un poco más interesante, porque aquí ya no es una jerarquía que ya está puesta, sino es una jerarquía que se va dando conforme a la comunicación. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en un equipo, siempre va a haber diferentes tipos de personalidades, diferentes tipos de mentalidad. Y es aquí donde se va a conformar la jerarquía, porque a lo mejor el que habla más o el que sea más extrovertido va a ser el que tome las riendas de ese grupo, ¿no? Porque a lo mejor los demás son introvertidos y van a estar en un perfil más bajo. Tal vez saben trabajar muy bien, pero no saben darse a comunicar. Y es ahí donde tenemos los diferentes tipos de personalidades. Y pues un buen comunicador regularmente es el que se pone hasta arriba del grupo. Después tenemos el nivel más bajo y que para muchos a lo mejor no es muy importante, en especial para algunos estudios, ¿no? Pero yo digo que sí es bastante importante porque esto va a tener impacto en todo lo demás. Entonces tenemos el nivel intrapersonal. ¿Qué es el nivel intrapersonal? Es la comunicación con uno mismo, con símbolos, con representaciones imaginarias, con hablar en nuestra cabeza, pensamientos. ¿Y por qué yo digo que esto es importante? Porque, por lo que decía en el punto anterior, las personalidades. Depende de el pensamiento de la comunicación intrapersonal, cómo nos vamos a desarrollar en los otros puntos. Entonces es sumamente importante para mí, pero para muchas ramas del estudio de la comunicación lo toman muy, muy por encima. Para continuar, tenemos las funciones de la comunicación. Encontraremos que hay 4 funciones principales dentro de un grupo u organización. La primera de ellas, que es el control. Todos los medios de comunicación pueden establecer un control. ¿Cómo? Por ciertos lineamientos que nos dan a seguir, ¿no? Entonces, a lo mejor tenemos en las redes sociales algún influencer de estilo de vida, ¿no? Y pues ahí veremos cómo su palabra puede dictar muchas de las cosas de nuestro comportamiento y cómo algo puede ser mal visto o mal interpretado de un momento a otro solo porque una persona lo dice. Ahora, si a esa persona le damos una relevancia mucho mayor, pues mayor es el control. Y cuando es alguien políticamente importante o que realmente puede ejercer un control sobre nosotros, ya sea un jefe en una empresa o algo así, pues se ve todavía más reflejado esto. El siguiente es la motivación. Esto de motivación lo vamos a encontrar mucho en las empresas o en trabajos y sirve para saber, para que los empleados sepan lo que están haciendo bien o lo que hay que hacer bien. Entonces, no es cosa de decir todo lo malo que se está haciendo, sino también recalcar lo que hay bueno. Y vaya, cuando nosotros estamos liderando una empresa y vamos y le decimos a nuestros trabajadores que lo están haciendo bien o, o que la línea de producción está saliendo perfecta, pues evidentemente eso se refleja en el carácter y en la forma de trabajar de cada uno. Lo que sigue es la expresión emocional.
La expresión emocional nos ayuda mucho para liberarnos, para expresar toda esa frustración y los sentimientos, ¿no? Es sumamente importante expresarlos porque muchas veces uno se queda de que con todo reprimido y al momento de expresar uno se queda más tranquilo, puede estar más enfocado, ya que sabes que alguien te está escuchando, sabes que no estás tú solo, sino que hay alguien del otro lado que te está escuchando. Y para finalizarlo tenemos la información. Esto es simple, ¿no? La comunicación sirve para informar, siempre lo ha sido. Proporciona información a los individuos y grupos que nos van a ayudar a tomar decisiones y a transmitir datos que nos van a ayudar también a evaluar opciones. Esto lo veremos en escuelas, en nuestra vida diaria, en trabajos, en todos nuestros ámbitos. Así que bueno, estos fueron las funciones y los niveles de comunicación. Muchas gracias. A continuación, mi compañero les explicará un poco sobre los fundamentos de la comunicación. Hola, buenas tardes. Yo soy Luis Armando Luis Hernández, integrante del equipo 7, y pues a mí me tocó hablarles sobre lo que son los fundamentos de la comunicación. Bueno, primeramente les voy a explicar lo que serían los pasos más básicos para que una comunicación sea de buena manera. Entonces serían que los pasos básicos de la comunicación son la formación de una intención de comunicar la composición del mensaje, la forma de decodificar el mensaje y la transmisión de la señal, que sería en este caso el mensaje. Teniendo una buena recepción, que ya sería de la persona que recibe el mensaje, de cómo decodifica el mensaje y finalmente cómo lo interpreta, que es lo más importante, ya que pues un ejemplo, cuando te dicen algo que a lo mejor tú lo tomas de manera pues malintencionada, sería que tú, como siendo receptor, no estarías captando bien el mensaje. Bueno, el primero fundamento de la comunicación sería la dirección de la comunicación. Esta puede ser de dos formas. Más comunes, que sería la descendente y la ascendente. La forma descendente dice que la comunicación va a fluir hacia un nivel de organización o un grupo a un nivel inferior. O sea, de una organización alta va a pasar a una organización inferior. Y en contrario, la ascendente, la comunicación fluye de un nivel inferior a un nivel superior. Y bueno, también encontramos lo que es la comunicación lateral, que esta es la que tiene lugar entre miembros de un grupo de trabajo y entre miembros del mismo nivel. Un ejemplo puede ser nuestro caso, que estamos estudiando para ser ingenieros, que nos relacionemos con más ingenieros y pues que tengamos el mismo puesto y tengamos una comunicación, una plática, sería ese tipo. Como segundo fundamento de la comunicación, vamos a encontrar lo que son las redes formales en comparación a las informales. Las redes formales son verticales, siguen las líneas de mando y están relacionadas con todas las tareas que realizan cada miembro. Por ejemplo, pueden ser las tareas que le pidan a un empleado en una empresa, qué es lo que tiene que realizar, es la comunicación que le manda el jefe y él lo tiene que hacer. Y pues las redes informales son conocidas como rumores. Estas están más libres para moverse en cualquier dirección y es más probable que satisfagan las necesidades sociales y que al mismo tiempo facilite la realización de tareas. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser lo mismo, por ejemplo, que tenga una plática con un compañero, pues no es algo formal, ya que hablamos de más cosas, no necesariamente de la escuela, pero sí se nos facilita más la comunicación informal que la formal varias veces. Les voy a decir unas características que son del rumor, son tres.
Y la primera es que no es controlada por la administración de la empresa. Como les dije, en ese no va más relacionada a una plática común que a una tarea que nos hayan dejado. La mayoría de los empleados creen que es más confiable que las comunicaciones personales. La tercera sería que es más utilizada en gran parte para servir los intereses personales de algunos miembros. Como les dije, esto tiene que ver con otro tema aparte de la comunicación formal, ya que no tiene nada que ver, por ejemplo, en el trabajo, en la escuela. Se usa ahí mismo, pero no está relacionada con ello. Y bueno, los propósitos del rumor serían 4. El primero es que estructuran y reducen la ansiedad, dan sentido a la información limitada, o sea que puedes expandir aún más el tema, y sirven para organizar a los miembros del grupo. Y también sirve para señalar el estatus del remitente. Bueno, y aquí en el tercer punto nos habla un poquito de la comunicación no verbal, que más adelante le van a explicar mis compañeros, pero es una pequeña introducción. Esta comunicación incluye gestos, los tonos de voz, el énfasis que le damos a cada palabra, incluyendo también a la distancia entre el receptor y el emisor. Este tiene que ver con los gestos, y mucho más cosas, pero como les dije, le tocará a un compañero y pues solo es una introducción. Ahora, el número 4 de los fundamentos es la elección del canal de la comunicación. Algunos canales de comunicación tienen una gran capacidad para manejar múltiples claves de una manera simultánea y facilitan también una rápida retroalimentación y son más personales. Y los canales pueden ser limitados por 3 factores, que es el quinto punto de los fundamentos de la comunicación, que son las barreras de una comunicación eficaz. El primero sería el filtrado, que manipula la información por parte del emisor. Puede ser un intermediario que le diga su mensaje y al receptor le diga otro, entonces ya la comunicación no se da correctamente. La percepción selectiva, que dice que no vemos la realidad sino que la interpretamos o usamos su nombre. Esto como que yo lo entendí que tiene que ver con las cosas que no quieres ver. Por ejemplo, cuando te dicen algo que es verdad y pues tú no, por no querer asimilarlo, pues no más dices que no. También tiene que ver con las emociones, el estado de ánimo del receptor en el momento de recibir el mensaje enviado por el emisor. Y esto es pues lo mismo que comenté al principio, que tú recibes un mensaje y a lo mejor no estás de buen humor, pues lo tomas a mal y ya la comunicación quedó ahí porque tú estás enojado, estás triste o muchas más cosas, y pues la comunicación tampoco se dio bien. Y también el siguiente punto es el significado de las palabras, que estas influyen en el lenguaje que utilizará la persona y el significado que le da a las palabras. Trata un poquito de lo mismo, que igual no entendemos bien lo que nos quieren decir y pues se malinterpreta todo. Y bueno, esto sería los fundamentos de la comunicación. Yo busqué un video que está relacionado con el tema que nos tocó a nuestro equipo, sería un poquito en general. Se lo voy a reproducir en este momento y ahorita vuelvo otra vez. Hola, soy Yulisa Barrera y hoy voy a hablar acerca de los fundamentos de la comunicación. Pero antes voy a conceptualizar o definir qué es la comunicación. La comunicación es un proceso de intercambio de ideas o mensajes entre un emisor y un receptor. Es un elemento de gran importancia entre las relaciones humanas, ya que por naturaleza el ser humano necesita dar a conocer sus ideas y gritarlas al mundo para poder satisfacer sus deseos de afecto y socialización con los demás. Podemos decir
que los fundamentos de la comunicación son el principio u origen del intercambio de ideas entre una o más personas. Comprendemos entonces como fundamentos de la comunicación como un conjunto de conceptos que conocemos, pero que muy pocas veces somos capaces de identificar que están en el proceso de la comunicación. Los fundamentos de la comunicación, como su nombre lo dice, son bases o fundamentos que tenemos durante el proceso de la comunicación. Voy a mencionar algunos de los fundamentos que tenemos en la comunicación. Podemos ver los elementos de la comunicación, los niveles de la comunicación, los tipos de la comunicación y varios medios de comunicación. Podemos ver muchos más fundamentos, pero hoy les voy a hablar de dos especialmente y de lo que puede influir a tener una buena comunicación con los demás. Me enfocaré en los elementos de la comunicación, que son una de las partes principales para poder entender el proceso de la comunicación. Los elementos de la comunicación son 8 y estos son emisor, receptor, código, mensaje, canal, feedback, contexto y el ruido. Pero voy a definir cada uno de estos para poder comprender sus funciones durante el proceso de la comunicación. El emisor es quien va a transmitir el mensaje. El receptor es quien lo va a recibir. El código es todo un conjunto de signos que va a crear el mensaje. Entre estos podemos incluir las palabras, podemos incluir gestos, entre muchas otras cosas más que podemos utilizar para poder crear un mensaje. ¿Qué es el mensaje? El mensaje es la información o el conjunto de cosas que vamos a mandar a decir. El canal es el medio físico que vamos a utilizar para poder enviar el mensaje. ¿Qué es el feedback o retroalimentación? Esta será la respuesta que vamos a recibir del receptor a nuestro mensaje, en caso que seamos el emisor. ¿Qué es el ruido? Claramente y sencillamente el ruido es todo aquello que vaya a interrumpir la comunicación. Ojo, que interrumpa la comunicación. Vamos a hablar también acerca de el contexto. El contexto sencillamente es todo lo que nos va a rodear al momento de desarrollar la comunicación. Quiero hablarles también acerca de los niveles de la comunicación, que es muy importante que podamos distinguirlos y que sepamos en qué momento va cada uno de estos niveles. Son 5 niveles. El primero es el intrapersonal, el segundo es el interpersonal, el número 3 es el grupal, el número 4 organizacional y el último es el masivo. Podemos concluir entonces que el conocer los fundamentos de la comunicación nos va a traer excelentes beneficios para tener un excelente proceso de comunicación, ya que uno de los problemas más grandes de la humanidad es por la falta de comunicación o no saber transmitir un mensaje. Claro, este es un proceso de comunicación incompleto o erróneo por la falta de codificación y codificación correcta. ¿Pero qué es esto? Decodificar es recibir el mensaje correctamente, nosotros entenderlo de la manera correcta, pero muchas veces no lo entendemos como las personas nos lo quieren decir y eso se convierte en algo erróneo. Y la codificación, claro, en mandar un mensaje correctamente. Esto tenemos que saberlo, que es un problema en la sociedad porque no sabemos comunicarnos. Damos por hecho que las personas saben lo que queremos, pero no es así. Es por eso que es muy importante que conozcamos los fundamentos de la comunicación. Espero hayas aprendido un poco de los fundamentos de la comunicación. Esto fue Aprendiendo con Julie. Hasta la próxima. Y pues bueno, ese fue el video que busqué. Me pareció que habla muy bien sobre el tema que nos tocó y por eso los quise compartir. Entonces,
pues eso fue todo de mi parte, pero enseguida mi compañero les va a hablar sobre lo que es la comunicación verbal. Hola, ¿qué tal? Yo soy Arturo Hernández Hernández del grupo 2SM1 y el día de hoy les voy a hablar acerca de la comunicación verbal. La comunicación verbal hace referencia a un tipo de comunicación que implica el uso de signos lingüísticos, grafias y fonemas. Esto quiere decir que requiere necesariamente del uso de palabras o expresiones escritas u orales. La comunicación verbal junto a la comunicación no verbal son los dos grandes tipos de comunicación. Sin embargo, la comunicación verbal es exclusiva de los seres humanos porque implica el uso de la palabra. Yo ahorita les voy a hablar de lo que es la comunicación verbal y a continuación mi compañero les hablará de la no verbal para que quede un poco más claro este tema. Bueno, dentro de este tema que es la comunicación verbal podemos dividir en dos ramas, por así decirlo. Una de ellas sería la comunicación verbal oral. Esta es el intercambio de ideas a través del habla. Para que este proceso ocurra es necesario que exista un código que sea común para todos los involucrados, que en este caso es la lengua o el idioma. Dicho de otra forma, no puede haber comunicación oral sin la existencia de una lengua y esta a su vez se materializa a través del habla. La comunicación oral no solo hace referencia a las palabras y frases que se expresan en el habla, sino también a los sonidos y tono que acompañan la comunicación. De este modo, un grito, un suspiro, una onomatopeya o un sonido característico son también formas de comunicación oral. Ahorita les daré unos ejemplos para que quede un poquito más claro. Por otra parte, tenemos lo que es la comunicación escrita. Esta es la expresión de ideas también a través de un código escrito, bien sean palabras de una misma lengua o cualquier sistema convencional que pueda ser decodificado por los receptores del mensaje. En ese sentido, el alfabeto y sus reglas ortogramaticales son un código esencial para la comunicación escrita. Para ejemplificar estos dos subtemas que vimos, tenemos que, por ejemplo, en la comunicación verbal oral, un ejemplo sencillo puede ser una llamada telefónica, una conversación de persona a persona, una nota de voz, un silbido, un grito. Es cualquier conversación, cualquier palabra que salga de nuestra boca, eso es comunicación verbal oral. Por otra parte, para ejemplificar lo que es la comunicación verbal escrita, podemos hablar de un correo electrónico, un libro digital o de papel, un mensaje instantáneo, una carta, un documento, ideogramas, logotipos, jeroglíficos, etcétera, etcétera. Dentro de este tema también tenemos lo que es el signo lingüístico. El signo lingüístico consta de el significante y el significado. ¿Qué es esto? Bueno, el significante es el componente material del signo, que lo constituye el elemento percibido por los sentidos. Y el significado es el concepto que evoca. Dentro de este tema también podemos resaltar que existen ciertas características que definen lo que es la comunicación verbal. Una de ellas es que, como se dijo al principio, esta es exclusiva de los seres humanos, porque solo los seres humanos tenemos la capacidad de hablar. Por lo tanto, no es posible que exista comunicación verbal con otras especies, por ejemplo, un niño y un gato o una señora y un perro, ¿no? Por poner ejemplos sencillos. Otra característica es que requiere del uso de un código común. La lengua utilizada, así como las palabras utilizadas que se derivan de ella, deben ser conocidas tanto por el emisor como los receptores del mensaje, para que haya una buena comunicación
podemos poner un ejemplo de un extranjero y una persona que hablan diferentes idiomas. Ahí estamos como que fallando un poco a esa regla, porque a pesar de que hay habla entre las dos personas, pues como que no se conoce bien los conceptos de cada persona, y eso interfiere un poco en la buena comunicación. Otra característica podríamos decir que se expresa a través del habla. Claramente es muy obvia. Si la lengua es el código, el habla es el acto que permite la materialización de dicha lengua, bien sea a través de la expresión oral o escrita, como antes lo mencionamos. Otra característica es que requiere del uso de conceptos. En la comunicación verbal es imprescindible el conocimiento y uso de conceptos para poder decodificar el mensaje. Por lo tanto, la comunicación verbal requiere del pensamiento abstracto, una cualidad propia del proceso cognitivo humano. Y por último, podríamos decir que es un proceso. El acto comunicativo tiene una serie de elementos que son afines en la comunicación verbal y no verbal, y que son indispensables para que el proceso de comunicar una idea se lleve a cabo. Ya teniendo un poco en cuenta lo que trata este tema, a lo que se refiere, podemos mencionar los elementos que componen a la comunicación verbal, los cuales son muy sencillos, y poniendo de ejemplos, yo creo que son fáciles de comprender. Por ejemplo, nuestro primer elemento sería el emisor. El emisor es quien envía el mensaje. Clarito ejemplo, ahorita mismo yo estoy tratando de dar un mensaje. Podríamos decir que yo soy el emisor. Y lo que nos lleva a que a quien yo le estoy dando un mensaje, a la persona que sea que vea este video o que lo escuche, es otro elemento que lo compone, el cual es el receptor, que es quien recibe el mensaje. Así de sencillo es. Otro elemento es el código. ¿Qué es el código? Bueno, el código es el sistema de signos que conforma una lengua. El canal es el medio que se utiliza para comunicarse. Teléfono, papel, computadora, etc. Ahorita mismo, por ejemplo, es un video. El teléfono o computadora, dependiendo de dónde lo vean, es el canal. Ahí como que queda muy bien ejemplificado. Otro elemento sería el mensaje, que es lo que quiere decir, bien sea una idea, una opinión, una intención, declaración, etc. Otro elemento es el contexto, el cual es la situación en la que se genera el acto comunicativo. También tenemos la retroalimentación, que es la respuesta que tiene el emisor de su receptor. Sigamos poniendo de ejemplo mi caso. Yo estoy dando un mensaje, yo estoy tratando de transmitir lo que es la comunicación verbal. Esta, a su vez, le llega a un receptor. El receptor lo ve, trata de comprenderlo, lo analiza, y después viene la retroalimentación, que es de lo que estamos hablando, que es lo que el receptor o quien vea este video, bueno, precisamente hablando de eso, es lo que va a entender y lo que comprendió, y de esa manera podemos decir que la retroalimentación es el aprendizaje que en este caso puedo dejar, o que el emisor espera dejar sobre su receptor. Y por último tenemos el ruido, el elemento de ruido, que son todos los elementos que podrían distorsionar el mensaje. Por ejemplo, no sé, a lo mejor está lloviendo, se escucha el ruido, una interferencia, el internet que falla. Son ejemplos muy puntuales, pero que ayudan a entender un poco de qué es lo que se trata de explicar. Bueno, esto es un tema un poco sencillo y creo que podemos entenderlo bien si tratamos de agarrarle bien la onda. A continuación, mi compañero, por otra parte, les explicará lo que es la comunicación no verbal.
Gracias. ¿Qué tal, compañeros y profesora? Yo soy un integrante más del equipo 7 y mi nombre es René Rosas y les voy a exponer o a platicar un poco más acerca de la comunicación no verbal. Anteriormente mis compañeros, o más bien mi compañero Arturo, ya les hablaron sobre la comunicación verbal, pero tenemos otra comunicación más importante y más detallada que la verbal, la cual es la no verbal. ¿Por qué? Porque esta comunicación nos da la facilidad de expresar de un 80 a 90% más cosas que la comunicación verbal. De un inicio no se tomaba en cuenta, pero al estar investigando más se llegó a la conclusión de que expresamos más con nuestra expresión facial, con nuestro movimiento corporal, con nuestra distancia, entre otras cosas que veremos a continuación. La comunicación no verbal se conoce también como el lenguaje silencioso y se refiere al uso de objetos, acciones, posturas, espacios y tiempos. Los tiempos aquí son muy importantes, pero lo veremos posteriormente. Como les dije, durante mucho tiempo se creía que esto no transmitía mensajes o no importaba, pero al estudiarlo se llegó a la conclusión de que ocupa entre el 80 y 90% del proceso comunicativo. Lo que más se distingue de este lenguaje no verbal es el lenguaje del rostro o el lenguaje facial, expresiones faciales, ya que tenemos más de 7000 expresiones faciales en el rostro que cada una indica alguna cosa y son muy precisas. ¿Esto en qué nos ayuda o afecta dependiendo de la situación donde estés? Nos puede ayudar a detectar mentiras o nos puede delatar al decir una mentira. ¿Esto por qué? Porque hay muchos estudios donde nos indican que no es lo mismo si cuando estamos platicando con alguien lo vemos a los ojos, vemos a la izquierda, vemos a la derecha, para arriba o para abajo. ¿Ok? Entonces, cuando estamos diciendo algo, la boca puede mentir, las palabras pueden mentir, pero nuestro lenguaje corporal, nuestras facciones faciales no pueden mentir. Más que nada nuestras facciones, nuestras expresiones faciales. Ya que, como les comento, tenemos más de 7000 expresiones y cada una nos indica algo. En la lectura que nos mandó la profesora tenemos entre comillas una frase que cita lo siguiente: la forma en la que mueves el cuerpo es tu autobiografía en acción, ya que hay muchas cosas que inconscientemente nos marcan y nos hacen que nos desenvolvamos de cierta manera. Y bueno, para finalizar el lenguaje facial, podemos decir que la boca puede mentir, pero nuestra expresión no va a poder mentir. Entonces esto quiere decir que al momento de querer decir una mentira, inmediatamente se va a notar en nuestras facciones si es una mentira o es una realidad. Hay agrupaciones de la comunicación no verbal, las cuales son una que ya vimos, el movimiento facial, expresiones faciales y oculares. Como ya mencionamos anteriormente, son más de 7000 y también en las oculares o visuales se pueden descubrir ciertas mentiras, viendo hacia qué lado miras, etc. Tenemos el movimiento corporal o cinésico, el significado social. Este es la postura, el corte de cabello, si te lo tiñes, las uñas, son cosas así. Tenemos también otro grupo en el que se encuentra la risa, el llanto, suspiros, estornudos, ronquidos, gemidos. Son diferentes sonidos que podemos emitir, mas no llegan a entrar en la comunicación verbal. Otro punto también importante es la apoxemia. Este es el uso del espacio personal, el cómo nos desenvolvamos, si avanzamos, retrocedemos, nos apegamos a una persona, etc. Tenemos también en otro grupo los estímulos. Estos son el uso de perfume, de ropa, de accesorios, el estilo que portamos o con el que nos sentimos identificados, etc. Otra cosa de la apoxemia es que comunica mi distancia. Hay varios tipos de distancia, pero son 4 principales las que vemos en el PDF, la cual es la distancia íntima, que es de 15 a 45 centímetros. Esta es para amistades estrechas, apego corporal, un amigo, un familiar, un pariente,
así, personas cercanas. Tenemos también la distancia personal, que es de 45 a 75 centímetros. Este es para conversaciones, y tenemos otra misma dentro de la personal, la cual está dada entre 75 a 120 centímetros, que este es para charlas o encuentros casuales. Asimismo tenemos la social, que es de 120 a 210 centímetros, y dentro de esta también tenemos una de 210 a 360 centímetros. La de 120 a 210 centímetros es una relación más laboral, empleado-jefe, profesor-alumno, así. De 210 a 360 nos indica que estamos con una persona con una relación más jerárquica. Y tenemos una última dentro de estas 4 principales, la cual es la pública, que es de 350 a 760 centímetros. Esta la podemos encontrar al iniciar en un salón de clase, en un meeting, en diversas agrupaciones de personas que son desconocidos o que apenas estamos empezando a tratar. Tenemos también, bueno, como ya lo habíamos mencionado, los gestos corporales, ya que el contacto corporal nos puede indicar muchas cosas. Indica proximidad, solidaridad, también puede indicar agresividad, estatus, poder, dependiendo de cómo se esté desenvolviendo. Es más probable que, por ejemplo, ya en un contacto corporal, la persona con más estatus o más jerarquía inicie un gesto corporal. Esto lo podemos ver en diversos casos, pero siempre al momento de tener un contacto físico, es más probable que lo inicie la persona con mayor jerarquía. Otra de las cosas que viene citada en el texto es que el mirar fijamente a una persona puede provocar 2 cosas principalmente. La primera es que, bueno, también depende del contexto, pero la primera es que, por ejemplo, cuando miramos a un extraño durante mucho tiempo, o más bien se nos queda mirando a un extraño durante mucho tiempo, podemos percibirlo como una amenaza o experimentar miedo o angustia. En cambio, cuando se nos queda viendo un amigo o una mujer, o nosotros nos quedamos viendo a una mujer, se puede percibir, no sé, afecto, hasta incluso excitación. Es lo que viene citado en el libro. Aunque la interpretación va variando dependiendo de la persona, el contexto, el lugar, todo. Hay un dicho muy cierto que dice que una acción dice más que 1000 palabras, pero no solo una acción, también nuestras expresiones faciales, nuestras acciones, nuestros hechos, nuestro tono de voz, nuestro silencio incluso, el movimiento que tenemos, nuestro lenguaje corporal, nuestra actitud, nuestros accesorios, nuestra forma de vestir, todo eso expresa más que una palabra. Es por eso que en Facebook hemos visto muchos memes de que ya sé cuando un tipo me va a caer mal y que trae, no sé, gorrita del gallo, toma Bacardí. Esto es porque es su lenguaje no verbal. Este es un ejemplo muy certero que podemos dar sobre el lenguaje no verbal de una persona que no conocemos y que inconscientemente ya tenemos una idea. Antes de finalizar, les mencioné al inicio que el tiempo aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una expresión corporal, por ejemplo, me avientan esto, me lo avientan y yo ¿qué voy a hacer? Al ver que el objeto se aproxima a mí, me voy a quitar o a intentar esquivarlo. Pero al momento de que pase, yo regresaré a mi sitio, no me voy a quedar así como esperando a que me avienten otra cosa. Esto, hay una película que nos lo describe, ya que hay un criminal que empieza a poner bombas en iglesias y no quiere dar la ubicación, lo atrapan y ya él no quiere dar la ubicación de dónde estará la siguiente bomba. Y ya pasó toda la policía, toda la CIA a investigarlo, a querer preguntarle, y usaron diversas técnicas para que él revelara la información de dónde está la siguiente bomba, y él no la da. Hasta que va un estudiante, un experto de la comunicación no verbal, y llega con él, y empieza a platicar, estando su abogado y él. Empieza a platicar y no le dice nada, y le dice, bueno, ya sé que tienes odio a los negros, pero ya estuvimos investigando y tienes tu siguiente bomba en una iglesia grande. No recuerdo el nombre, pero le empieza a decir una iglesia grande y va a estar mucha gente, y ahí es el siguiente punto.
Entonces el criminal refleja una sonrisa muy breve en su rostro, nada más es como instantánea. Entonces el detective se da cuenta que no es en una iglesia grande. ¿Por qué? Porque al expresar una sonrisa mínima, se da cuenta de que el criminal está feliz, que se despreocupa, ya que no van a encontrar la siguiente bomba. Entonces él ya se dio cuenta que no es una iglesia grande. Entonces menciona el nombre de una iglesia más pequeña y el criminal inmediatamente cambia su expresión facial. Sin decir nada, cambia su expresión facial. Le da más detalles y se levanta eufórico a decir que no, que está mintiendo, que no es esa iglesia. Entonces ahí es donde se da cuenta que es en esa iglesia donde está la siguiente bomba. ¿Por qué? Porque en las demás iglesias no dijo nada y al ver una actitud eufórica acerca de que ya le dieron la respuesta de dónde está la siguiente bomba, ¿cómo le podríamos decir? Se impacta. Entonces se dan cuenta que es ahí. Hay muchos debates acerca de esto, ya que muchas otras personas dicen que pudo haber estado mintiendo. Pero el lenguaje corporal, como les dije al inicio, o facial, todo lo que engloba la expresión no verbal o la comunicación no verbal, es el tiempo. Es muy importante que el tiempo, ya que cuando estamos fingiendo, alargamos ese tiempo. Y cuando es algo veraz, cambiamos inmediatamente de expresiones. Entonces, hasta aquí queda nuestro tema. Ya vimos con nuestros compañeros la importancia, expresión verbal, expresión no verbal. Entonces, hasta aquí queda nuestro tema.